Hola, soy Connie Cipicic y les doy la bienvenida a Punto Aparte, el espacio donde cada día miramos la actualidad más allá del titular, con datos, contexto y punto de vista. Los invitamos a hacer un punto aparte sobre 5 temas que importan. Síganos en YouTube y Spotify, además de nuestras cuentas en X, Instagram y LinkedIn. También estamos en las plataformas del Diario Financiero, nuestro aliado en este desafío de mostrar el otro lado de la agenda noticiosa. Veamos cuáles son los 5 temas que importan hoy. Hablar de un país en quiebra suena fuerte, pero también es engañoso. Los países no quiebran como una empresa, pero ¿qué pasa realmente cuando un país simplemente ya no puede pagar? Un fallo en Estados Unidos empieza a cambiar la conversación sobre redes sociales. Ya no solamente importa el contenido, sino el diseño. El scroll infinito entra al terreno de la responsabilidad legal. Mientras Michelle Bachelet suma respaldos internacionales, en Chile su candidatura es definida como inviable y su figura vuelve a abrir una discusión que mezcla política, memoria y proyección global. En Estados Unidos, el actor Robert De Niro lidera una convocatoria que no solo busca protestar contra Donald Trump, sino que pretende movilizar, organizar y disputar el clima en que se va a jugar la próxima elección. Y en nuestro país la salida de una alta autoridad de la PDI vuelve a poner el foco en cómo se ejerce el poder cuando se cruza historia personal, decisiones políticas y la conducción de un ministerio altamente sensible como el de seguridad. Hoy hacemos un nuevo punto aparte. Un país no quiebra como una empresa, no hay cierre ni liquidación y sin embargo esa palabra ya está instalada en la conversación pública chilena con todo lo que implica. Lo que sí puede pasar, y ha pasado muchas veces, es algo más sutil y más complejo. Perder la capacidad de financiarse y entrar en una crisis de confianza que termina golpeando toda la economía. Esa diferencia importa y vale la pena entenderla. En simple, no es que el país desaparezca, es que deja de funcionar con normalidad. Ese proceso tiene nombre técnico, default soberano. Y no ocurre de un día para otro, se construye. Primero el Estado empieza a tensionar sus cuentas. Más gasto, menos ingreso o ambas cosas al mismo tiempo. Después el mercado empieza a dudar y esa duda tiene consecuencias concretas. Subir tasa, exigir más garantía o simplemente y directamente dejar de prestar. Ahí aparece un caso cercano y evidente, Argentina. No quebró en el sentido literal, pero dejó de pagar su deuda en varias ocasiones y cada vez que eso pasa, el efecto es el mismo. El financiamiento se cierra y el ajuste llega igual, pero en condiciones mucho más duras. El punto de inflexión no es el día en que se deja de pagar, es el momento en que se pierde la confianza. Y esa confianza se mide, entre otras cosas, a través de las clasificadoras de riesgo como Moody's, Standard & Poor's y Fitch. Cuando bajan la nota, no están provocando la crisis, están diciendo que el riesgo de no pago está aumentando. En la práctica, tasas más altas, menos inversión, margen de maniobra cada vez más estrecho. No siempre ese proceso termina en default. A veces toma otra forma. Chile lo vivió en 1982 con una crisis financiera profunda que obligó a intervenir bancos y rediseñar parte del sistema económico. No fue una quiebra formal, pero sí un momento en el que el modelo dejó de sostenerse como venía funcionando. Todo eso suena lejano, pero tiene una traducción muy concreta. Cuando un país entra en crisis de este tipo, lo que se deteriora no es solo una cifra fiscal, es la vida cotidiana. Inflación que erosiona ingresos, moneda que pierde valor, empleo más frágil, servicios públicos bajo presión. Chile sigue lejos de ese escenario, tiene acceso a financiamiento, sigue pagando su deuda y mantiene instituciones que sostienen la credibilidad. Reglas fiscales, un banco central autónomo y un historial de cumplimiento. Pero no está en el mismo lugar que antes. La deuda ha aumentado, las clasificaciones de riesgo han bajado gradualmente y el crecimiento es más débil. Nada de eso implica una crisis por sí sola, pero sí configura un entorno más exigente donde la confianza ya no se da por sentada. No se trata de discutir si estamos o no quebrados, se trata de entender cómo se construye y cómo se puede erosionar la estabilidad. No es un evento, es una trayectoria en final. Y la pregunta que queda abierta no es si Chile puede quebrar, es si estamos tomando decisiones que sostienen esa confianza o empezando a tensionarla más allá de lo que creemos. No es que las redes sociales sean dañinas por sí mismas. El punto aquí es otro. Están diseñadas para que no terminen nunca. Y esa idea acaba de entrar de lleno al terreno judicial. Un jurado en Estados Unidos declaró responsables a Meta y YouTube por el daño psicológico causado a una usuaria joven y lo hizo poniendo el foco no solo en el contenido, sino en cómo funcionan esas plataformas. Eso cambia la conversación porque deja de ser una discusión sobre lo que vemos y pasa a ser una discusión sobre cómo está construido lo que vemos.
En ese diseño hay una pieza clave que suele pasar desapercibida, el scroll infinito. Antes, navegar en Internet implicaba tomar pequeñas decisiones. Uno llegaba al final de una página, hacía clic, esperaba que se cargara, había pausas, momentos naturales para salir. Eso empieza a cambiar a fines de los 2000, cuando diseñadores como Asa Raskin plantean una idea que en ese momento parecía evidente: eliminar el siguiente y permitir que el contenido siguiera cargando automáticamente. La promesa era simple: hacer todo más fluido, más cómodo, más rápido. Y lo fue. El problema es que esa comodidad llevada al extremo terminó modificando la forma en que consumimos la información. Porque cuando no hay final, tampoco hay una decisión clara de parar. Y ese es el punto central. El scroll infinito elimina las señales de cierre que existen en casi cualquier otra experiencia: el final de un capítulo, el término de un artículo, el momento en que algo se acaba. Aquí no hay nada de eso. Siempre hay algo más abajo, siempre hay un contenido que aparece sin que uno tenga que pedirlo. Y eso, aunque suene menor, cambia el comportamiento, porque el consumo deja de ser una secuencia de decisiones y pasa a ser una continuidad. Durante mucho tiempo esto se explicó con la idea de la dopamina, pero vale la pena entenderlo mejor. Lo que se activa, o lo que activa más bien este tipo de diseño, no solo es placer, sino también incertidumbre. A veces aparece algo interesante, muchas veces no, pero uno nunca sabe cuándo viene lo siguiente que sí vale la pena. Y ese patrón, conocido como recompensa variable, es el mismo que se estudió durante décadas en los juegos de azar. No porque el contenido sea adictivo en sí mismo, sino porque el sistema está estructurado para mantenerte buscando. Y cuando ese mecanismo se combina con algoritmos que aprenden en tiempo real qué te hace quedarte, qué te genera reacción, qué te hace mirar un poco más, lo que se construye es un entorno que no solo ofrece contenido, sino que ajusta ese contenido para que permanezcas adentro. En el caso que se falló en la justicia estadounidense, la usuaria desarrolló ansiedad, distorsión de la imagen corporal y conductas de riesgo en un entorno sin pausas que reforzaba ciertos contenidos y que estaba diseñado para prolongar la exposición. El scroll infinito no es solo una decisión de diseño, es una decisión alineada con ese modelo de negocio. Pero eso se expandió tan rápido y hoy está en redes sociales, medios, comercio electrónico, incluso en plataformas educativas. El problema es que esa lógica no distingue demasiado entre contextos ni edades, y es ahí donde empieza a tensionarse con el mundo regulatorio. Hoy ya se discuten distintas formas de intervenir. Algunas plataformas han incorporado recordatorios de uso o herramientas de control parental, pero son ajustes dentro de una lógica que sigue siendo la misma. A nivel más estructural, algunos países evalúan restricciones para menores, advertencias sobre el uso o incluso límites a ciertos patrones de diseño. Es una conversación incipiente, pero que probablemente va a crecer a partir de fallos como este. Y al mismo tiempo hay un plano más cotidiano que tiene que ver con recuperar algo que el diseño eliminó, volver a introducir pausas, desactivar la reproducción automática, fijar límites de tiempo o generar momentos conscientes de salida. Rompe en parte esa continuidad que el sistema busca mantener. Porque por años la discusión sobre las redes sociales se centró en el contenido. Lo que empieza a instalarse ahora es otra cosa, que apunta al diseño. Porque ya no se trata solo de cuánto tiempo pasamos conectados, sino cuánto de ese tiempo fue realmente una decisión. La ONU oficializó la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General, solo con Brasil y México, sin Chile. Es una imagen que dice bastante, no solo sobre la candidatura, sino sobre el momento en el que estamos. Afuera, los apoyos se empiezan a consolidar. México reafirmó su respaldo. Claudia Sheinbaum fue directa: tengo una llamada con ella al pronto. El expresidente colombiano Ernesto Samper la define como una de las personas mejor preparadas para liderar el organismo. Y Bachelet sigue en Ginebra, activa, sin dar señales de bajar su candidatura. En paralelo hay otro movimiento que empieza a tomar forma: el apoyo ciudadano. Campañas digitales, firmas, mensajes en redes, no definen la elección, pero sí construyen un clima. Y ese clima importa porque refuerza la idea de que su candidatura no es solo una operación diplomática, sino también una causa que moviliza. Adentro, el cuadro es otro. El canciller Pérez Maquena reiteró que la candidatura es inviable. Demasiada fragmentación de opciones en la región, reticencia en actores clave, dijo, probabilidad de éxito muy baja. Son argumentos que se pueden debatir. Lo que no se puede debatir tan fácilmente es la forma. El entorno de Bachelet sostiene que nunca hubo un
no explícito en la reunión del viernes con José Antonio Kast en La Moneda. El gobierno insiste en que sí se le informó. Esa versión sigue sin resolverse y ahora aparece una señal nueva que complica la ecuación. Antes de que Kast retirara el apoyo, el congresista republicano Chuck Edwards reveló en el Comité de Asignaciones de la Cámara que circula una carta con firmas de varios legisladores pidiendo que Estados Unidos vete la candidatura de Bachelet. El argumento que durante su gestión en la ONU Mujeres y como alta comisionada de derechos humanos promovió posiciones favorables al aborto. En sus palabras, una agenda de aborto extremo a expensas de la soberanía estatal. Vale hacer un punto aparte aquí porque esto requiere matices. Lo que dice Edwards sobre Bachelet y el aborto tiene una base fáctica. Durante sus cargos en Naciones Unidas, Bachelet sí promovió el acceso al aborto como parte de los derechos reproductivos. Que eso sea extremismo en la lectura política de Edwards, pero el hecho es que en que se basa es real. Ahora bien, Edwards no es el Departamento de Estado ni es la Casa Blanca. Un grupo de congresistas republicanos pidiendo el veto no equivale a que Naciones Unidas vaya a vetar. La administración Trump no se ha pronunciado oficialmente. En política exterior estadounidense, el Ejecutivo manda, el Congreso puede presionar, pero no decide el voto en el Consejo de Seguridad. Lo que sí cambia esto, la candidatura de Bachelet descansaba en parte sobre la premisa de que no genera rechazo automático en Washington. Esa carta complica esa premisa, no la destruye, pero la tensiona. Y en una carrera donde basta un veto para quedar fuera, la presión republicana organizada es una señal que no se debe ignorar. La pregunta no es si Bachelet puede ganar, es si Chile al retirarse calculó bien el momento. O si lo que hizo fue abandonar una candidatura justo cuando empezaba a enfrentar su prueba más difícil, dejando que otros países carguen con el peso de sostenerla. Lo que está pasando con Robert De Niro no es una polémica más de Hollywood. En los últimos días el actor apareció en videos, entrevistas y convocatorias públicas llamando a los estadounidenses a movilizarse contra Donald Trump, no a opinar, a salir a la calle. Primero adhirió activamente a No Kings, una jornada nacional de protesta fijada para el 28 de marzo que busca coordinar miles de manifestaciones en todo Estados Unidos. Pero el actor no se quedó en la crítica habitual, hizo un llamado concreto, votar 3 veces, con los pies asistiendo a protesta, con la voz organizándose y hablando y finalmente en las urnas. No es una metáfora, es una estrategia, porque lo que está en juego, según quienes impulsan esta campaña, no es una elección más, es la naturaleza del poder en Estados Unidos. La idea de fondo es que el sistema está empezando a parecerse demasiado a aquello que el país dijo rechazar desde su origen. El eslogan No Kings no es casual, es una referencia directa a la independencia estadounidense, al rechazo a la monarquía, a la idea de que nadie está por sobre las reglas. Y eso conecta con algo mucho más profundo. No Kings no nace ahora. La primera gran ola fue en 2025, en medio de señales que distintos sectores leyeron como una deriva más autoritaria del gobierno. Luego vino una segunda convocatoria masiva ese mismo año que reunió a millones de personas. Esta tercera edición busca escalar aún más, con miles de eventos organizados en todo el país. Pero esto no es solo espontáneo, también detrás hay estructura, redes como Indivisible, que surgieron tras la elección de Trump en 2016, hoy funcionan como una maquinaria territorial capaz de coordinar protesta, distribuir mensajes y sostener presión en el tiempo. La reacción tampoco ha sido neutra. Desde el entorno de Trump, la respuesta ha sido desacreditar a De Niro y endurecer el tono. No hay intento de descomprimir, al contrario, se profundiza la lógica de la confrontación. Y eso es clave porque transforma esto en algo más que un choque entre política y cultura. Lo convierte en una disputa por el clima completo en el que se va a jugar la próxima elección. Y ahí es donde esta historia se vuelve todavía más interesante, porque durante años las críticas de Hollywood a Trump fueron vistas como ruido, opinión, pero sin efecto real. Hoy eso parece estar cambiando. No porque De Niro tenga más poder que antes, sino porque su discurso ya no está solo, está conectando a una red, a una convocatoria concreta, a una fecha, a una calle. Y eso cambia el eje. Ya no se trata solo de lo que dicen las figuras públicas, se trata de cuánta gente logra moverse a partir de eso. Y si esa movilización se sostiene, de si se logra transformar en voto, no de una disputa por quién gobierna, es una disputa por los límites del poder, y esa es una conversación que esta vez no se va a quedar solo en Hollywood. Trinidad Steiner no tuvo un aterrizaje tranquilo en el Ministerio de Seguridad. El primer día ya enfrentaba el ataque armado al sargento segundo de Carabineros Javier Figueroa en Puerto Vara.
La maquinaria de emergencia se activó de inmediato. Pero, mientras eso pasaba, Steiner hizo otra cosa. Envió un oficio reservado al director de la PDI pidiendo antecedentes sobre el traslado de 4 funcionarios que habían trabajado con ella en Tarapacá cuando era fiscal regional. Esos traslados los había decidido la entonces subdirectora de inteligencia de la Policía Civil, Consuelo Peña. Una semana después, Peña, tercera antigüedad en la institución, dejó su cargo. El gobierno dice que no hay relación entre los dos hechos, que no hay rencillas personales, que fue una decisión de la propia PDI. La secuencia es demasiado directa como para no levantar preguntas razonables. El caso de fondo es que es el clan Chen, una investigación que Steiner lideró como fiscal en Iquique, donde ya había tensiones internas con el equipo de la PDI, traslados de detectives, desacuerdos sobre la conducción de la causa, todo eso en teoría quedaba atrás cuando ella cambiaba de rol. Pero el oficio que envió a pocos días de asumir dice otra cosa, que ese antecedente al menos seguía presente, y ese es exactamente el problema. Cuando alguien pasa de ser fiscal a autoridad política, no solo cambia de cargo, cambia de rol. Y ese cambio exige una línea clara, no solo legal, sino también de criterio. Steiner lo sabe y por eso su defensa fue precisa. Dijo, jamás pedí antecedentes propios de una causa, solo los fundamentos del cambio de todo el equipo investigativo. Es una distinción técnica válida, pero en política las percepciones importan tanto como los hechos. Y la percepción que quedó instalada es otra. La oposición ya se movió. Legisladores ofician a Contraloría para que se pronuncie sobre la legalidad del oficio. El director de la PDI, Eduardo Serna, está citado al Congreso el 6 de abril y la sesión podría ser secreta a petición de la propia institución. Todo esto pasa mientras la región metropolitana registra una ola de homicidios que no ha dado tregua. Solo el 19 de marzo se produjeron 6 crímenes en un día. Exautoridades y exfiscales son bien directos al decir que la agenda de seguridad se está viendo opacada por la contingencia política. Lo que el país necesita ver es la hoja de ruta de un ministerio clave y lo que está viendo hoy es otra cosa. Y hay un elemento que vuelve el caso especialmente delicado además. Estos movimientos no suelen darse en los primeros días de un gobierno, y menos en inteligencia, donde la continuidad operativa es una cuestión crítica. Cuando ocurren así, rápido y sin explicación pública clara, instalan una duda que es difícil de despejar después. La pregunta no solo es qué pasó con Consuelo Peña, es si el gobierno va a hacerse cargo de explicarlo a tiempo antes de que la duda se transforme en una conclusión instalada. Porque en seguridad, que es el eje de todo el relato de esta administración, el estándar de transparencia no puede ser menor que en cualquier otra área. Tiene que ser más alto. Cerramos aquí este nuevo episodio de Punto Aparte. Si quieren seguir mirando la actualidad más allá del titular, los esperamos todos los días en YouTube y en Spotify. Suscríbanse, sigan nuestras cuentas y activen también las notificaciones porque cada día hay un nuevo capítulo con lo que importa y lo que no siempre se dice. Soy Connie Stipicic y esto fue Punto Aparte. Nos vemos y nos escuchamos mañana.